Muy bien, vamos a dar inicio. Bienvenidos. Ya vemos personas conectadas. Si me ayudan prendiendo sus cámaras, la costumbre, perdón. Si me ayudan escribiendo en el chat cómo están. Díganme qué tal. Vamos a dar ahí unos segunditos. Ya también está conectada la maestra Ivonne. Hola Ivonne, bienvenida. Perfecto. Estamos dando, ya vemos ahí 7 personas conectadas. 8, va incrementando. Muchas gracias. Ayúdenos compartiendo. Ya saben que las webinars nos gusta aportar información y que también nos ayuden a compartir. Entonces, por favor, ya vienen los primeros saludos. Denis nos dice saludos. Oye, ¿desde dónde te conectas, Denis? Bienvenida. Bien. Muy bien, pues vamos a dar inicio. Bienvenidos todos nuevamente. Mi nombre es Edgar y les damos la bienvenida al primer webinar que vamos a tener previo al seminario que pues ya está muy cerca en junio, el 10 de junio, en presencial en la Ciudad de México. Vamos a hablar un poquito del evento. Ya les comenté que es presencial en la Ciudad de México. Es un día completo donde van a estar invitados especiales, como ya vimos en la imagen. Lo volvemos a compartir. Tenemos a la doctora Faina Esquivel, que dará un taller sobre el impacto de las relaciones padres-hijos en el desarrollo socioafectivo en la infancia. Vamos a tener también a la maestra Mónica Manzano con prevención del maltrato y abuso sexual infantil, una mirada desde la psicología forense. Vamos a tener a la maestra Nacheli Cruz Velasco con estrategias de crianza positiva y respetuosa. Y también vamos a tener a la maestra Verónica Ruiz con Mi cuerpo, proyecto de vida y amor, yo lo sé. También muy enriquecedor. Y por fin vamos a tener a la maestra Ivonne con educación emocional para la vida. Justo ese va a ser el tema del día de hoy. Nos va a hablar acerca de lo que va a revisar en este taller que va a tener en el seminario. Nos va a explicar un poquito de lo que vamos a revisar, lo que vamos a ver. Y bueno, pues le damos la bienvenida a la maestra Ivonne. Hola Ivonne, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar nuevamente en estos espacios, pues espacios que vamos a estar compartiendo primero de manera virtual a través de nuestras webinars para poder compartir y poder también intercambiar pues esta mirada que estamos teniendo, ¿no? Entonces los invito a quienes están conectados que vayan colocando pues sus inquietudes, sus dudas, sus comentarios, la experiencia que han tenido acerca de la educación emocional y cómo pues la parte del desarrollo de la educación emocional, de la inteligencia emocional, pues ha sido parte de nuestra vida, tanto profesional como personal. Entonces, invito que vayan dejando sus comentarios para que podamos interactuar en estas webinars. Entonces, darles la bienvenida a estos espacios primero virtuales. Y en segundo, pues también a invitarlos a participar en nuestros espacios nuevamente presenciales, ¿no? Ya regresando a estas actividades que nos hacen tanta falta para volver a conectarnos, para volver a interactuar cara a cara. Entonces, pues los invitamos también a este nuevo evento presencial que vamos a tener el 10 de junio, que es nuestro primer seminario, sobre todo de promoción de salud mental y prevención. Antes de que ya pasemos a nuestro tema, sí, Edgar, adelante. No, adelante. También justo que quería comentar un poco el por qué surge esta idea de este primer seminario, ¿no? Me ganaste la idea. Adelante. Sí. Muy bien, pues bueno, ya en lo que es ya regresando a las actividades, tanto en la parte escolar, educativa, como también en estos espacios terapéuticos, nuevamente surge y veo esta necesidad que hay en nuestra población, tanto en niñas, niños como adolescentes, en ir adquiriendo ciertas habilidades para enfrentarnos a las situaciones a las que vivimos, ¿no?
definitivamente este regreso ya a clases o el regreso a las actividades cotidianas ya no es el mismo al que nos enfrentábamos antes de pandemia, ¿no? Ahora pues han surgido algunos miedos nuevos, también han surgido ciertas inquietudes por parte tanto de niñas, niños y adolescentes, pero también hemos identificado que también han incrementado los síntomas de ansiedad y depresión. Justo ayer revisando algunas cifras en lo que es en la página de la UNICEF, ¿no? Mencionaban que al menos 4 de cada 10 estudiantes o de cada 10 pues alumnos en lo que es educación básica han presentado antes de pandemia algunos sintomatología de ansiedad y depresión, pero después de pandemia, pues estos síntomas y estas cifras han incrementado. Además de, bueno, pues todas las situaciones a las que nos enfrentamos como niñas, niños y adolescentes y también adultos, pues al vivir en el confinamiento, llevó a que esta situación que a lo mejor ya estaba antes de pandemia se agudizara, pero también se hiciera mucho más visible. Y lo hemos visto a lo mejor en el consultorio, pues llegan más niñas, niños con síntomas de ansiedad, depresión o con algunas problemáticas de socialización. Entonces, a partir de esto que he observado en la práctica clínica, en el día a día, en la parte cotidiana después de pandemia, pues es que también surge esta necesidad de que tengamos espacios para poder compartir, pero también para poder ir adquiriendo ciertos conocimientos, habilidades, para enfrentarnos a pues a las necesidades que está teniendo actualmente nuestra población. Cuéntenos ahí en el chat qué es lo que ustedes han identificado, ya sea a nivel escolar, a nivel psicología clínica o en hospitales. Me gustaría a lo mejor que vayan ahí escribiendo en el chat qué es lo que ustedes también han observado. Ok. Bueno, pues esperamos los comentarios. Y bueno, decir que esto también surge con todas estas problemáticas que se han venido surgiendo después de la pandemia, surge el seminario. La idea, el objetivo es brindar la prevención, o sea, trabajar desde la prevención, ¿no? ¿Correcto? Sí, exacto, ¿no? Porque sí, ya tenemos como todas estas problemáticas, ¿no? Y seguramente tendremos que buscar también estrategias de intervención, pero como lo había mencionado, es una problemática o son ciertas situaciones que no solo son a raíz de pandemia, sino que se estaban presentando desde mucho antes. De ahí surge el que trabajemos más desde cómo promover la salud mental en nuestra población, en niñas, niños, adolescentes, pero también en adultos. O sea, cómo hacer a lo mejor que no lleguen a espacios terapéuticos hasta que haya el problema, ¿no? Sino más bien trabajar previo a cómo podemos ir generar espacios tanto en nuestros hogares como escuelas, como lugares de trabajo, que fomenten la salud mental por un lado, y por el otro lado, pues también la prevención de algunas problemáticas. Entonces, Muy bien. también es por ello que todos los temas que vamos a estar revisando en nuestro primer seminario van enfocados a qué hacer antes, ¿no? A fortalecernos como mamás, como papás, como psicólogos, psicólogas, educadores, educadoras, ¿no? Cómo podemos fomentar esta salud primero en nosotros y después también irla fomentando en los demás. Muy bien. Perfecto. Ya vemos varias personas conectadas. Síguenos ayudando, por favor, a compartir, a comentar. Díganos cuáles son sus experiencias, sus dudas, todo lo que nos quieran compartir. Los vamos a estar leyendo y invitarlos a que sigan interactuando con nosotros, ya sea por el chat, ya sea por WhatsApp, por cualquier medio que ustedes gusten, se les facilite. Bueno, nosotros les vamos a estar leyendo. Y bueno, ¿te parece si ya iniciamos con Sí, lo que muy nos trae bien. el día de hoy? Justo es la primera webinar que va relacionado al taller que vas a dar en este seminario. Sí, justo en este primer seminario voy a hablar un poco, pues sí, acerca de mm, la importancia que hay o que existe en en nuestro espacio para hablar acerca de la educación emocional. Entonces, denme un segundo para que yo pueda Entonces, compartir pantalla. síganos comentando en el chat, los vamos a estar leyendo.
Vamos a invitar. Muy bien. Denme un segundo para que podamos compartir. Muy bien, el día de hoy voy a hablar un poco acerca de la educación emocional como una herramienta para la vida, ¿no? Seguramente a muchos de nosotros nos ha pasado que en esta cuestión de educación o cuando hablamos de educación nos referimos o pensamos luego acerca de cuestiones a lo mejor cognitivas, ¿no? La parte a lo mejor lógico-matemático, lo que es aprender las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, la parte a lo mejor también en la cuestión del lenguaje, ¿no? La lectura, la escritura, cómo estructurar e ir haciendo redacciones cada vez más complejas, pero no siempre hablamos de la importancia de esta pedagogía o metodología para poder hablar del desarrollo emocional, ¿no? Y cómo esta nos puede ayudar para ir desarrollando conocimientos y habilidades, pues para la vida, ¿no? Seguramente también en algunos otros lugares han escuchado pues la importancia de que vayamos cambiando los currículums a nivel escolar, donde hablemos acerca de las emociones. Y es por ello entonces que vamos hoy a hablar un poco de esta parte de introducción. Vamos a revisar qué es la educación emocional, estos factores que integran o intervienen en la educación emocional, y también hablaremos un poco de cómo fomentar o qué estrategias ir utilizando para la educación emocional, que seguramente y en este último punto vamos a profundizar en nuestro evento que tengamos en el mes de junio. Y entonces, justo este seminario de promoción de salud y prevención, pues como yo les decía, más bien es ir preparándonos, ir priorizando y asignar recursos para entonces poner manos a la obra sabiamente. Muchas veces contamos con ciertos materiales, con ciertas estrategias y las ponemos en práctica, pero es importante tener una estructura previa para que entonces todos estos esfuerzos que estamos haciendo para la educación emocional sean utilizados de manera sabiamente y entonces obtengamos pues beneficios en nuestro día a día y encontremos un equilibrio entre esta parte tanto en la educación intelectual o en el desarrollo de habilidades cognitivas, como también en el desarrollo de habilidades socioafectivas, ¿no? Entonces, es por ello que necesitamos cada vez más hablar como especialistas de la salud, como educadores, la importancia de las emociones. Enriqueta Fore en el 2021 nos menciona que los países deben invertir drásticamente en la ampliación de los servicios de salud mental, en el apoyo a jóvenes y a los cuidadores de las comunidades en las escuelas, ¿no? Y mencionábamos y les comentaba que UNICEF ha identificado la importancia también de trabajar en los centros educativos la parte emocional, para entonces fortalecer tanto a niñas como niños y adolescentes, y menciona como esta importancia de hablar de la salud mental, ¿no? De enfocar más en qué es lo que pasa con lo que siento, con lo que pienso, con lo que hago, cómo puedo entonces a lo mejor expresarme de una manera más asertiva, cómo puedo también llegar a una parte de regulación emocional, cómo lograr esta parte del autoconocimiento para poder entonces mantenernos en un equilibrio. Y entonces eso nos lleva justo a qué es la educación emocional. Bueno, esta definición nos menciona que es el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las emociones con el objetivo de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se planteen en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar personal y social. Me detengo un poco en este punto porque finalmente algo que habíamos mencionado es que actualmente escuchamos que hay ciertos índices de ansiedad, de depresión, a lo mejor algunos momentos o situaciones de violencia que hay comúnmente en nuestro día a día, ¿no? Desde que salimos y a lo mejor vamos al tráfico, en nuestros centros laborales, etcétera, etcétera.
Y si hacemos un análisis o vamos desmenuzando un poco las situaciones a las que nos enfrentamos, nos estamos dando cuenta que más bien lo que nos está haciendo falta es este conocimiento y esta habilidad sobre qué es lo que estoy sintiendo, cómo puedo expresar lo que siento, cómo puedo regular mi emoción, ¿no? Cómo puedo identificar la emoción a lo mejor con la que estoy contactando. También ir desarrollando a lo mejor habilidades para la solución de conflictos, habilidades sociales desde cómo llegar y acercarme para platicar con alguien, cómo a lo mejor realizar una negociación, cómo cerrar una conversación, cosas que a lo mejor dijéramos nosotros, pues son cosas muy, muy sencillas o muy fáciles, pero no siempre es así, ¿no? No siempre contamos con esas habilidades y esos conocimientos en la parte emocional. A veces también en las clases les digo a mis alumnos, no nos enseñan a qué hacer cuando estamos enojados, no nos enseñan qué hacer cuando uno siente frustración, ¿no? A veces es lo que vamos aprendiendo de lo que observamos en casa con mamá, cómo expresa el enojo o con papá, cómo a lo mejor afrontamos esta parte de frustración, pues muchas veces vamos aprendiendo con la experiencia, ¿no? Vamos, a partir de que vamos teniendo una situación que nos genera la frustración. Pero no siempre es alguien que nos enseñe a ver alguna estrategia de regulación, alguien a lo mejor que nos modele cómo expresar si estoy enojado, si estoy enojada, si estoy triste, qué hacer con esta parte de la tristeza, si tengo un conflicto, cómo lo puedo solucionar. No siempre es algo que alguien nos enseñe, ¿no? Y no lo hacemos porque tampoco a veces tenemos pues estas herramientas para la parte de la educación, ¿no? Entonces, desde esta postura de la educación emocional es ir desarrollando una estrategia y metodología para poder desarrollar estos conocimientos y habilidades y logremos un bienestar a nivel personal y social. Veo en este punto, al menos en el día a día, en la consulta que estoy teniendo, en las escuelas que en algunos momentos voy a hacer algunos seguimientos, pues necesitamos ir trabajando todavía mucho más para potencializar esta parte de la salud, ¿no? Y antes de que haya un problema, necesitamos seguir trabajando y fortaleciéndonos nosotros como seres humanos. Y ello, pues, nos lleva también a identificar ¿cuáles son esos factores que comprenden lo que es la educación emocional, ¿no? Y para ello justo también les traía este pequeño diagrama donde menciona que la educación emocional pues va a estar integrada por este bienestar. Este bienestar a nivel, tenemos que considerar pues también la parte orgánica, ¿no? Nuestra salud física, que no solo somos a lo mejor la parte cognitiva, sino que también es muy importante nuestro desarrollo físico. Además de nuestro desarrollo físico, pues va a estar integrado por nuestra nutrición, a lo mejor también la actividad física que realicemos. Desafortunadamente con la pandemia en muchas ocasiones comenzamos a ser mucho más sedentarios, ¿no? Si había a lo mejor que salíamos al parque o que hacíamos alguna actividad, se puso en pausa y comenzamos a ser un poquito más sedentarios. Entonces es regresar a hacer algunas actividades en la parte física para lograr la parte del bienestar, cuidar qué es lo que también comemos, nuestra alimentación. Otro punto muy importante es nuestra higiene de sueño, las rutinas del sueño, ¿no? que finalmente también se vieron de una u otra forma alteradas en la pandemia, y es importante ir recobrando, ir recuperando esta higiene de sueño, ¿no? Dependiendo a lo mejor de las actividades que realizamos, de la edad con la que contamos, tener un mínimo de horas, 1 hora para dormir, 1 hora para levantarnos, que finalmente esto nos va a llevar también al bienestar. ¿A qué nos referimos, Ivonne, con higiene de sueño? Que tengamos pues estos hábitos y estas rutinas saludables para el sueño, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál sería como una rutina para los niños? Como ¿cuál sería la rutina especial, específica o ideal? Les digo, muchas veces, y sobre todo en esta parte a lo mejor de la ciudad, pues a veces irnos a dormir a las 8 de la noche no es tan fácil porque por las rutinas, distancias y demás, no es como a la hora a lo mejor que se podría, ¿no?
pero sí establecer una hora en específico, dependiendo de la edad del menor, también esto es como un punto importante, dependiendo de la edad del menor, establecer una hora de sueño, nuestra rutina antes del sueño. Tal vez si a lo mejor si cenamos antes de irnos a acostar, un baño antes de irnos a acostar, el lavarnos los dientes, el ir a la cama, ¿no? Acompañar como mamá o papá, acompañar a nuestro hijo, nuestra hija, ¿no? Dedicar como un momento, ya sea tal vez a una lectura, tal vez sea como a la plática. Y nuevamente, pues esto va a depender de las actividades que pues realicemos en casa, para que a una hora Y determinada, dependiendo de así, nuestras el mínimo de actividades, horas que deben de dormir los niños, hay como un eh, tabulador. sí, ¿no? Entonces, o sea, hay un mínimo de 8 horas, entre 8 y 9 horas que debe dormir un niño, pero va a depender de la edad. O sea, no es lo mismo un niño de 4 años a un niño tal vez de 10 años o a un adolescente, ¿no? De 15, 16 años. Entonces, dependiendo de la edad, necesitamos nosotros ir identificando cuál es a lo mejor el mínimo de horas que se requiere dormir para que haya un descanso que sea reparador y entonces pueda rendir en las actividades al día siguiente. Entonces, ir a la cama, ya a lo mejor sin tantos estímulos como a lo mejor celulares, tablets, televisores, ¿no? Quitar los estímulos para que puedan ir a dormir, ¿no? También cuidar que tenga su espacio propio para dormir, que no haya tanto ruido ya una vez que estén durmiendo y procurar que duerman el mínimo de horas esperados de acuerdo para su edad. Entonces, esa sería como una pues, de las rutinas y de los hábitos que necesitamos ir retomando e ir implementando si no lo teníamos para que podamos también llegar a un estado de bienestar, ¿no? También, tú decías, esta parte biológica, orgánica, la parte psicológica, la parte emocional, y pues también está este otro punto muy importante que pues a lo mejor podemos ir retomando, también la parte espiritual, ¿no? Independiente, a lo mejor cada familia, cada a lo mejor comunidad tendrá pues sus creencias, pero sí es importante también el desarrollo pues a nivel espiritual, irlo fomentando, que esto nos va a llevar a un estado de bienestar y eso nos lleva a un siguiente punto que es la parte de la inteligencia emocional. En la parte de inteligencia emocional, pues depende de los autores que revisemos. Uno de los más conocidos es Daniel Goleman, que nos habla de la importancia de desarrollar esta inteligencia, ¿no? No solo enfocarnos nuevamente a la parte cognitiva, sino también al desarrollo de estas habilidades, del autoconocimiento, autorregulación, y podamos tener un mejor desempeño en la parte social. Y esto también va ligado con las inteligencias múltiples, ¿no? Hasta hace algunos años, pues solamente pues, nos enfocábamos en esta parte intelectual, pero ahora también conocemos que hay distintas inteligencias, ¿no? En las cuales podemos ir desarrollando, como esta parte enfocada al arte, enfocada a lo mejor también a esta cuestión del movimiento, enfocada a las relaciones inter e intrapersonales, la parte hacia la naturaleza, ¿no? Enfocarnos e ir identificando las características de cada uno de nosotros como seres humanos para estimular las inteligencias múltiples que nos van a llevar a la emoción y también nuevamente nos van a llevar a las competencias emocionales que finalmente van a estar como muy ligadas. Todas van a ir muy de la mano. Tal vez para fines educativos, pedagógicos las separamos, pero pueden ir todo muy de la mano. Ahora, Muy bien. Sí, adelante, adelante. En este punto justo de las competencias emocionales, pues vamos a hablar de la conciencia emocional. ¿A qué se refiere esta parte de la conciencia emocional? Bueno, se refiere a que nosotros podamos identificar qué estoy sintiendo, por qué lo estoy sintiendo y a lo mejor también identificar la intensidad de nuestra emoción, para entonces poder dar una respuesta a la emoción que estoy sintiendo. Pero pues se escucha muy fácil, ¿no? Identifico qué es lo que siento y luego entonces regulo mi emoción. No es algo tan sencillo. Seguramente ¿Se le cuando a identifica? lo mejor, O sea, las ajá, emociones. exacto, ¿no? Seguramente Ándale. a lo mejor muchas veces de nosotros, cuando nos preguntan cómo estás, cómo te sientes, pues a veces contestamos bien, mal,
¿no? Y aquí se trata de ir identificando, a ver, ¿qué es eso de bien? ¿Qué es eso de mal? Si estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Qué intensidad a lo mejor estoy sintiendo en mi emoción? O en que hay ocasiones en que enmascaramos la emoción. A lo mejor siempre mostramos la emoción del enojo, pero resulta que detrás de ese enojo hay a lo mejor tristeza, o detrás de ese enojo hay miedo o alguna otra emoción. Entonces, primero es empezar a hacer conciencia emocional de qué está pasando conmigo. Ir cambiando también algunos puntos culturales, ¿no? En el que mencionamos como emociones positivas o emociones negativas, cuando a lo mejor simplemente las emociones son naturales y son una señal de que algo está sucediendo, ¿no? Entonces, no es que sean a lo mejor positivas o negativas, son naturales. Y necesitamos identificar qué estoy sintiendo, ser consciente a nivel emocional de mí, ¿no? Donde siento a lo mejor el enojo, donde siento la alegría, donde siento la tristeza, porque también la emoción que yo vaya teniendo pues va a tener una repercusión a nivel orgánico, ¿no? Y eso también va a repercutir pues en todo nuestro ser. Entonces, una vez que empezamos a tener conciencia emocional, ahora, ¿qué estrategias o cómo puedo aprender a regular mi emoción? Es importante, no es que no podamos sentir enojo, alegría, miedo, tristeza, euforia. Claro que podemos sentirlo, pero es importante regular mi emoción también dependiendo tanto del contexto en el que estoy, ¿no? Y cómo aprender a expresarlo. Cada uno de estos elementos, aunque aquí los estoy mencionando 5 elementos, pues puede tener muchos elementos más, que parte es lo que vamos a estar revisando en este seminario, es cómo puedo o con qué estrategias puedo llegar a ser más consciente emocionalmente. Luego, ¿qué estrategias tengo para la regulación emocional? Que finalmente eso también nos va a llevar a cierta autonomía emocional y que esto fortalezca nuestra competencia para relacionarnos con los demás, ¿no? Que sería nuestra competencia social. Y finalmente, como estas habilidades o esto que estamos mencionando, estas competencias también nos va a llevar a habilidades de la vida y bienestar. Y entonces vemos que la educación emocional, sobre todo este componente emocional, nos va a llevar a tener este equilibrio y este bienestar, que es uno de los objetivos que me gustaría como transmitir y que a lo mejor nos quedáramos con ello. Es importante trabajar para nuestro bienestar, no es algo que a lo mejor se vaya a dar de la noche a la mañana y vaya a ser mágico, ¿no? Necesitamos ir fortaleciendo e ir adquiriendo habilidades, capacidades o ciertos conocimientos para llegar a este bienestar, pues, en general. Muy bien, entonces a todos los que nos están viendo por Facebook, por favor ayúdenos a compartir, seguimos leyendo sus comentarios. Ya leíamos aquí que nos decía Miguel, con un poco de dificultad con el internet, aquí en la montaña de Guerrero, pero presentes. Saludos. Muy bien, muchas gracias Miguel por conectarte. El evento que estamos promocionando es presencial aquí en la Ciudad de México, pero tenemos mucha oferta académica en virtual. Esperemos que te podamos ver en cualquiera de nuestros cursos. Justo en el mes de abril, les comparto bien la fecha más al ratito. Tenemos también un curso virtual que es el de estrategias para la depresión y la ansiedad, que también es impartido por la maestra Ivonne. Entonces, los que no puedan venir a la Ciudad de México, pues también tenemos ahí varias ofertas, ¿no? Adelante, Sí, Ivonne. pero pues si se animan a venir desde, a lo mejor Desde Guerrero, desde adelante. Guerrero a la Ciudad de México, pues también son bienvenidos, ¿no? Además de que es un programa muy completo, como lo hablábamos, son 5 o 6 talleres que vamos a estar dando en un día, invitadas especiales como la doctora Jaime, como la maestra Verónica Ruiz, la maestra Ivonne, la maestra Mónica Manzano, todos abordando temas de prevención, prevención y además cosas que se están realizando aquí en México. Lo que está pasando en los consultorios aquí, qué se está haciendo, qué se está investigando y cómo se está afrontando esta nueva realidad después del COVID, que bueno, nos vino a sacudir todo. Entonces,
Si quieren más información, está aquí el link arriba, pueden consultarlo o bien déjenos un punto y bueno, nos comunicamos con ustedes. Nos encanta, nos llegó otro mensajito de Janet, nos dice, me encanta la información que comparte. Muchas gracias. Muchas gracias, Janet. Muy bien, y entonces, pues justo, ¿no? Esta parte que comentas, Edgar, los temas que vamos a estar revisando en este primer seminario, pues es lo que estamos viviendo en nuestro día a día con nuestras niñas, niños y también adolescentes mexicanos, ¿no? Estas dificultades las que estamos viviendo, a lo que estamos afrontando. Y que a lo mejor justo en la parte clínica, pues me ha tocado trabajar con los adolescentes de, vamos a identificar qué está sintiendo, ¿no? Y el que parecería que siempre están enojados, pero detrás de ese enojo hay algo más, ¿no? O de repente que también un chico me decía, es que yo me enojo y yo saco mi enojo, ¿no? ¿Cómo le hago para no lastimar a otros, ¿no? O de qué manera puedo yo expresar mi enojo. Entonces, son pues estas inquietudes genuinas que pues también están teniendo nuestros chicos adolescentes, o esta parte de cómo nos relacionamos como los demás con la competencia social, ¿no? En algún momento, ahora que ya íbamos a regresar a presencial, también algunos chicos y niñas y niños mencionaban, pero ¿cómo le voy a hacer ahora que ya me toque verlos, ver a mis compañeros, pues en persona, ¿no? Ya no los voy a ver en una cámara, ya los voy a ver en la escuela. ¿Qué tal que ya no me quieren hablar, no? De repente, pues también había un poco ese temor de, ¿y si no me quieren hablar? ¿Y si no les caigo bien? ¿O si no O me de caen quitarse bien? el cubrebocas, ¿no? ¿No te ha pasado? También, ¿no? Como, y que bueno, pues también es una realidad que estamos viviendo, ¿no? Actualmente necesitamos seguir todavía algunas medidas de precaución y algunas medidas de seguridad del COVID, ¿no? Pero también como un punto de no me quito el cubrebocas porque no quiero que me vean, ¿no? Que va ahí teniendo o va influyendo en nuestra competencia social para relacionar e interactuar con otros. Entonces, son situaciones a lo mejor que pues estamos viviendo hoy día a día y que requerimos atender con nuestros adolescentes, ¿no? También recuerdo en alguna ocasión, hace muchos años cuando yo era niña, alguien me decía, estaba en una feria, estaba en los carritos chocones, ¿no? Y entonces me decía mi tía que iba conmigo en el carrito chocón, me decía, agárrate de ahí, y yo, ¿ahí dónde? ¿No? No era como tan específico el que me decía dónde me tenía yo que sujetar. Y creo que, y pues no entendí dónde me tenía que sujetar y terminé con un ojo morado, ¿no? Pero a veces pasa eso en la parte emocional, ¿no? Como de, pues expresa tu enojo, expresa tu tristeza, saca lo que tienes, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿No? Si a lo mejor lo que está a nuestro alrededor no me explica paso 1, paso 2, paso 3, o lo que observo que está a mi alrededor es cuando me enojo, pues exploto. Cuando me enojo digo groserías, cuando me enojo golpeo, ¿no? Entonces, no hay una educación, ¿no? De cómo poder enseñar esta parte de identificar qué siento, cómo expresarlo, cómo a lo mejor relacionarme con el otro, que nuestra emoción no llegue un momento a rebasar y entonces generar más un conflicto que una solución. Entonces, eso es como un punto importante que estoy trabajando y que me gustaría seguir trabajando e ir creciendo este proyecto y también poder transmitir a lo mejor mi experiencia y los conocimientos que tengo para que lo vayamos implementando cada quien desde sus trincheras, ya sea la parte educativa, la parte clínica, o en hospitales o en donde nos estemos encontrando, ¿no? Justo también creo que nos menciona Miguel, importante el tema, ya que normalmente la parte emocional no se trabaja en las aulas. Los docentes se enfocan a trabajar los contenidos programáticos. Sí, así es, ¿no? Muchas veces pues nos enfocamos en esta parte de lo que tiene que saber y conocer el niño, pero pues no tanto el de cómo se siente, cómo está, qué necesita a lo mejor en la parte emocional, y dependiendo de ello, entonces también el aprendizaje tal vez puede ser muchísimo más fácil si no dejamos de lado la parte afectiva, ¿no? Estas competencias emocionales a desarrollar. Y esto entonces pues también nos lleva, ¿no? A
cómo fomentar la educación emocional, ¿no? Y entonces aquí le pongo 3 elementos de los que habíamos mencionado anteriormente, pero es algo que puede ser como mucho más amplio, donde el primer punto nos habla de esta conciencia emocional, ¿no? Es como, ¿qué siento? Y también cómo responder, ¿cuál es la intensidad de mi emoción? Ir identificando, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué emoción es la que estoy teniendo? A partir de esa emoción, ¿cuál es la función de esa emoción, ¿no? Si es a lo mejor enojo, pues la función del enojo es mandarme esa señal de eso no me gusta, es algo que no me agrada y necesito poner un límite. O si es, por ejemplo, la alegría, esto que estoy viviendo me hace sentir bien, me gusta y quiero volver a repetirlo o quiero volver a vivirlo. Pero hay veces que también nuestra alegría se puede desbordar y nos puede poner en riesgo. Por eso también es importante identificar cuál es la intensidad de mi emoción, ¿no? A partir de entonces tener como ser mucho más conscientes de mí, como qué estoy sintiendo, con qué intensidad, también me va a permitir identificar que los demás también tienen emociones, que no solo soy yo, sino que también el que está enfrente de mí tiene ciertas emociones. Y esto va a ayudar a que entonces también podamos ser más empáticos. Y finalmente, ir teniendo esta comprensión de la diferencia entre pensamientos, acciones y emociones. Una cosa es mi pensamiento, otra cosa es mi acción y otra cosa es mi emoción. Y que tanto el pensamiento, emociones y acciones están muy ligadas. Entonces, al ser más conscientes de qué estoy sintiendo y cómo esto que estoy sintiendo, pues también me va a llevar una acción y esa acción también me va a llevar un pensamiento, podemos ir haciendo cambios. Podemos también lograr tener más un equilibrio a nivel emocional. Evaluar la intensidad de las emociones también nos va a ayudar a reconocer y a utilizar el lenguaje de las emociones. Decíamos, hay veces que respondemos cómo te sientes, bien o mal, pero hay más de 100 y tantas emociones y a veces solo contestamos con bien, mal, o muchas veces nos quedamos en esta parte de las emociones básicas, ¿no? Que a lo mejor las vimos en las películas de Disney, ya las están retomando, pero nos quedamos en esta parte pues básica. Entonces requerimos ir trabajando nuestra conciencia emocional. El segundo punto, nuestra regulación emocional, ¿no? Decíamos, ahí tenemos que también aprender a diferenciarla de otros términos. La regulación emocional no quiere decir reprimir mi emoción o no sentir la emoción, ni manejar, ni controlar, ¿no? Porque las emociones es algo que sentimos de manera instantánea ante alguna situación y no es algo que podamos controlar, pero sí es algo que podemos regular. ¿Cómo podemos lograr esta parte de la regulación emocional? A través de diferentes técnicas y estrategias, de introspección, de relajación, de meditación, respiración, el diálogo interno, el manejo del estrés, las autoafirmaciones positivas, la asertividad, son algunas de las estrategias para que podamos llegar a nuestra regulación emocional. Pero también requerimos aprender a relajarnos. Requerimos también aprender de la meditación, en qué momento podemos utilizar cada una de estas estrategias para poder regular la parte emocional. Entonces, parte de lo que vamos a estar revisando en nuestro seminario presencial van a ser algunas estrategias de relajación, algunas estrategias de meditación, esta parte de cómo también ir manejando nuestro diálogo interno, las afirmaciones positivas, ¿no? Dependiendo también de la edad de los menores, cómo pueden ir variando y cómo podemos irlas aplicando, ¿no? Y también en esta presentación les mencionaba la parte de la competencia social, ¿no? Estas nos van a facilitar las relaciones interpersonales y vamos a llegar a un bienestar social. Desde habilidades muy sencillas de cómo acercar y decir a lo mejor hola, con ejercicios a lo mejor tal vez de role-playing, a lo mejor también trabajar el cómo desarrollar una conversación. Son diferentes habilidades que podemos ir trabajando y que podemos ir desarrollando. Obviamente es muy importante el trabajo como adultos y sobre todo si somos adultos que trabajamos con niñas, niños y adolescentes, porque a partir también de lo que nosotros estemos trabajando, de lo que nosotros desarrollemos, podemos generar cambios en estas nuevas generaciones.
Y creo que ese es uno de los objetivos y de las metas que he ido trabajando en esta parte profesional, ¿no? Necesito trabajar en mí e ir desarrollando estas estrategias para poder también pues, ser parte del cambio para nuestra población infantil y juvenil en México. Muy bien, esto es parte entonces de lo que vamos a revisar en nuestro seminario. Así que entonces, pues te esperamos este 10 de junio de 2023 en la Ciudad de México para que podamos poner manos a la obra y trabajemos por esta salud mental y también pues a lo mejor programas de prevención. Muy bien. Muchas felicidades. Aquí ya están recibiendo comentarios que le encanta la información que compartimos. Muchas felicidades, maestro Ivonne. O nos dicen, hay ocasiones que se nos reprimen las emociones por situaciones de costumbre y ya de adultos venimos arrastrando este sentimiento y no sabemos cómo expresar las emociones. Sí, así es, ¿no? Justo, amor, desde pequeños vamos aprendiendo a guardar silencio, ¿no? O a no expresar lo que sentimos, lo que pensamos. Entonces, pues vamos trayendo como cosas y en la parte adulta ya nos damos cuenta a lo mejor que es importante también darle un espacio a la parte emocional, ¿no? Muchas gracias por sus comentarios, ¿no? Y recuerden, seamos niños, adolescentes, adultos, podemos seguir trabajando esta parte emocional. Que nos sigan comentando, nos encanta leerlos. Entonces, ahí tenemos unos segunditos para seguir leyéndolos. Mientras, ¿qué más vamos a tener en el seminario, maestro Ivonne? ¿Qué más podemos encontrar? Ya vimos que vas a estar compartiendo estrategias de regulación emocional. Ya vimos todo este tema. ¿Qué más? ¿Qué más habrá? Sí, justo pues les comentaba al inicio, ¿no? La idea es que podamos ir fortaleciéndonos como especialistas o como a lo mejor educadores que trabajamos con niñas y niños y adolescentes con estos temas como de importancia. Para mí uno de estos temas principales es la parte emocional, ¿no? La educación emocional, pero también es importante hablar de la educación sexual. Desafortunadamente, México somos de los primeros países, a lo mejor, de abuso sexual infantil. Somos también el primer país de embarazos adolescentes o de embarazos no deseados. Y entonces, esta parte de la educación emocional es de suma importancia, ¿no? Y por ello tenemos el tema que va a abordar la maestra Verónica Ruiz acerca de proyecto de vida, ¿no? De Yo Lo Sé, ¿no? Donde vamos a abordar pues la importancia de hablar de la sexualidad y de la educación sexual desde que somos pequeños hasta que somos adultos, ¿no? El cómo podemos hablar con nuestras hijas, con nuestros hijos de sexualidad, que también, ¿no? Justo hace rato mencionaba, pues casi no hablamos del tema. Si no hablamos de la parte emocional, muchas veces tampoco hablamos del área sexual, ¿no? Entonces es por ello importante también hablar acerca de la educación sexual. Y va a estar con nosotros la maestra Verónica impartiendo este programa, pero también va a estar con nosotros la maestra Mónica Manzano, que nos va a hablar acerca de la prevención del abuso infantil, ¿no? Desde esta mirada un tanto forense, ¿no? Pero que es importante que conozcamos y trabajamos pues, con estas poblaciones para poder tener herramientas e identificar factores de riesgo y hacer algo para a lo mejor disminuir estos factores de riesgo, ¿no? Pero también si ya estamos identificando que haya una problemática, ¿qué podemos hacer ante esas problemáticas como de este lado de especialistas? Y esto también nos lleva la importancia de las familias, ¿no? El ir teniendo pues ciertas herramientas como mamá, como papá. Y por ello, pues este tema que nos va a impartir la maestra Nayeli Cruz, que nos habla acerca de esta crianza respetuosa, de esta crianza en la cual es importante, ¿no? Darle un espacio a qué es lo que siento, qué es lo que pienso, qué es lo que hago como mamá, como papá, pero también como nuestros hijos. Una mirada y una preparación para una crianza diferente a lo mejor a la que hemos estado acostumbrados.
Y finalmente, el tema que nos va a dar la doctora Faine Esquivel, que nos habla pues de este impacto que tiene pues este vínculo entre padres y hijos para el desarrollo socioafectivo. Entonces, todos nuestros temas van a estar enfocados a estas habilidades que podemos ir desarrollando para fomentar un bienestar emocional, biológico, psicológico, social, pero también espiritual, y entonces podamos tener mucho... pues más bien lograr esta parte de equilibrio en la vida y tener una salud mental mucho más saludable. Bueno, para mayor información nos pueden mandar un mensajito, nos pueden contactar por WhatsApp, también pueden entrar a nuestra página que es la que estamos viendo, primer seminario. Aquí van a encontrar el objetivo dirigido, toda la información. Entonces, pues adelante, ¿no? También fechas, 10 de junio, duración 8-9 horas, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Va a ser aquí en la Ciudad de México, presencial. Ya tenemos a todos nuestros especialistas invitadas. Nuestro programa, que es el que estamos hablando. Y bueno, la ubicación del hotel donde nos vamos a reunir. Entonces, adelante, entren, por favor, chequen, vean. Y bueno, ahorita pueden agarrar alguna promoción, se pueden escribir con un monto y al final, el día del evento, pagarlo. Entonces, pregunten, estamos abiertos a contestar cualquiera de sus dudas. ¿Algo más que comentar, Ivo? Ya no nos llegaron comentarios, ya. Pues agradecerles y esperarlos y vernos nuevamente en lo presencial para trabajar por nuestras Sí, niñas, ya niños y adolescentes mexicanos. pero también que tomen nuestros cursos virtuales. Hoy iniciamos el de psicoterapia en adolescentes. Hay lugares, pueden entrar con promoción. Aprovéchenlo porque este curso lo vamos a dejar de dar un tiempo. Entonces, esta es como la última La versión. última edición. La última edición. Entonces, aprovéchenlo. Está muy, muy, muy bueno. También en el siguiente sábado 25 iniciamos el de evaluación psicológica infantil. Revisamos escalas de inteligencia, pruebas proyectivas, juego diagnóstico, cómo entregar un reporte, muy interesante. Luego viene el de, recuérdame un poquito, el de ASI. Estrategias. Viene el de estrategias para ansiedad y depresión y después viene el de Relatos en abusos relatos en casos en de abuso sexual infantil. infantil, muy bien. Y bueno, pues hay mucha oferta académica. Esperamos que puedan entrar a nuestra página, puedan ver todos los detalles y nos estaríamos viendo el siguiente miércoles. ¿Va? El siguiente miércoles, la webinar del siguiente miércoles justo va a hablar de la prevención del abuso sexual infantil desde una mirada forense. También va a ser un espacio muy enriquecedor, entonces los esperamos el próximo miércoles, solo que en esta ocasión nuestra webinar sería 2:30. Entonces nos estamos viendo la siguiente semana. La siguiente semana, 2:30, hora Ciudad de México. Gracias por conectarse y nos estamos viendo. Muchas gracias, Ivonne. Muchas gracias. Un abrazo. Bye, bye.